Bueno, y hoy vamos a repasar por última vez lo que tiene que ver con el cálculo de asíntotas, determinación de parámetros de una función, teniendo como dato entonces, por ejemplo, la ecuación de una asíntota. ¿Tá? El ejercicio propuesto para repasar es este que está acá. ¿Sí? No le den corte a la fecha porque en realidad esto es lo que estoy dando desde el lunes, entonces por eso sé que ustedes son el último que me tocaba, esto lo arranqué el lunes. Bueno, entonces hacemos así. El ejercicio propuesto dice hallar los valores de alfa y beta para que la función f de x igual alfa por x cuadrado más 3 sobre x más alfa con x distinto de menos beta presente una asíntota de ecuación igual 2x menos 1 para x tendiendo a más infinito. Fíjense que acá en la letra me piden que la x sea distinta de menos beta. ¿Por qué? Porque si la x coincide con menos beta, tu denominador se anularía. Y acuérdense que esto es una función racional que tiene un denominador que depende de la incógnita, donde ese denominador se haga cero, dividir por cero no existe en matemática. Por eso, para que esta función exista, debo estar trabajando dentro del dominio de esta función. Y su dominio son todos los reales excepto menos beta. ¿Está? Bueno, la letra me dice que esta función, cuando me corro hacia el más infinito, presenta una asíntota oblicua que responde a esta ecuación. Entonces, si el único dato de que dispongo es la ecuación de una asíntota, lo que yo voy a hacer es empezar por recordar cuál sería la ecuación general de esa asíntota y cómo se calcularía su coeficiente angular, m, y su término independiente, n, que como bien habíamos dicho, se calcula a través de estos dos límites. ¿Está? Entonces, la asíntota oblicua que yo te doy en este caso es igual 2x menos 1, así que si la identifico con la ecuación general de la asíntota, veo que en el lugar de la m hay un 2 y en el lugar de la n un menos 1. O sea que vos conocés el m y el n de esa asíntota, y con esos valores ver si nos podemos ingeniar para hallar los dos parámetros que hay en juego. Entonces, vamos a empezar por el dato del m. Fíjense que el m se calcula haciendo el límite de f de x sobre x, y en este caso te aclaran que esa asíntota era para el más infinito. Bueno, voy a respetar la altura de los símbolos, la altura de fracción. Por arriba va el f de x y por debajo tenés una x. Voy a transformar la x del denominador en fracción poniéndole denominador 1, cosa de pensar que tengo un cociente de dos fracciones, y entonces dejo la primera como está y en lugar de dividir multiplican por la segunda invertida. Entonces es numerador por numerador, denominador por denominador, y terminan teniendo que calcular este límite. Pero entonces, cuando tú cambias la x por el valor de la tendencia, expresión polinómica arriba, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado, solamente cambio acá en el alfa por x2, la x por el valor de la tendencia, me va a dar infinito, no sé con qué signo, porque no sé qué signo tiene el alfa, y entonces todo tu numerador va a tender a infinito. Abajo lo mismo, expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado que es el x2, solamente cambio acá la x por el valor de la tendencia, sería infinito al cuadrado, infinito, y entonces abajo tiendo a infinito. Infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, regla 2, levanto tomando término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo. Se van los x2 y entonces te queda alfa. Pero, según el resultado o el dato que teníamos, el m valía 2. Así que si a mí el m me dio alfa y la letra me dice que el m vale 2, por transitividad, alfa tiene que valer
2. Y acabas de determinar el valor de uno de los dos parámetros que tenías en juego. Muy bien. Ahora que detecté el alfa, vayamos al otro dato de que dispongo, que es el n. Y entonces empecemos pensando cómo se calculaba el n. El n era el límite de mi f de x menos m por x. Pongo o cambio el f de x por la expresión que me dieron, menos la m que te dio 2 por x. Y entonces, acuérdense que esto sería una resta de dos términos que son de la misma especie o de la misma familia, porque un cociente de polinomios da un polinomio, y esto también es un polinomio, así que antes de cambiar x por el valor de la tendencia, lo habíamos visto en el ejercicio 26 y 31 del repartido, había que reducir la expresión a común denominador, antes de cambiar x por la tendencia. Común denominador entre x más beta y 1, que es lo que tenés acá abajo, es x más beta. X más beta dividido x más beta te da 1, multiplicás por 1 lo que está arriba, viene un menos, x más beta dividido 1 es x más beta, y por eso lo que está arriba, que es el 2x, se multiplica por x más beta. Hago cuentas arriba en este numerador, ¿sí? Hago todas las distributivas. Agrupo términos semejantes. Fíjense que vos el alfa ya lo tenías, te había dado 2. Si yo lo sustituyo acá ya el alfa por lo que conozco, se van a terminar yendo los 2x cuadrados, te va a quedar esto que está acá. Y cuando volvés a cambiar x por el valor de la tendencia, nos queda infinito arriba, infinito abajo, indeterminado. Regla 2 para levantar la indeterminación, me quedo con el término de mayor grado arriba, término de mayor grado abajo, simplifico las x y me da menos 2 beta. ¿Tá? O sea que el n es menos 2 beta. Pero, según la letra, el n era menos 1. O sea, que el n lo voy a igualar al menos 1 que me dieron de dato, y de acá despejar el valor del segundo parámetro que teníamos. ¿Tá? Así que este es un tipo de ejercicio en el que estoy aplicando lo que yo conozco sobre las asíntotas. ¿Tá? Es lo que yo llamo una función paramétrica cuyos parámetros se determinan teniendo como dato una asíntota. Bueno, este ejercicio 3 del repartido de asíntotas, en realidad ya lo hicimos, yo lo hice puntualmente la clase pasada, así que tienen todo paso a paso de esta expresión. Igual de todos modos acá te lo volví a escribir, ¿tá? Pero lo que digo es que ahora no me voy a detener porque en realidad ya lo expliqué, lo tenés todo hecho con el paso a paso. Vamos a ir, por el contrario, a otro ejercicio viable a repasar, que también ya habíamos estado viendo que me podían poner vinculado al tema de asíntotas. Es más, nosotros dijimos que vamos rumbo a poder hacer el estudio completo de una función. Cuando ustedes hagan el estudio completo de la función, a la función le van a determinar 14 cosas. Entre esas 14 cosas, la primera siempre es el dominio. Después por ahí, en el punto 5 de esos 14 pasos, encontrás ramas infinitas, y en el punto 6 de esos 14 pasos, las asíntotas. Entonces, vamos a este otro tipo de ejercicios que ustedes tenían, en realidad en el primer paquete del repartido práctico de asíntotas, donde yo les daba una función y les pedía calcular esto. ¿Está? Bueno, vamos a ver cómo lo hacemos. Primer paso, estudio del dominio. Para estudiar el dominio de una función, tú te vas a tener que preguntar si tu función tiene algún problema de existencia. Vamos a recordar que las funciones que tenían problemas de existencia eran de tres tipos. Las que tenían un denominador que dependía de la incógnita, tenían problemas de existencia porque donde ese denominador se hiciera 0, dividir por 0 no existía en matemática.
Después me daban problemas de existencia las funciones que tenían logaritmos. ¿Por qué? Porque para que un logaritmo existiera, tanto su logarimando como su base tenían que cumplir ciertos requisitos. Y por último, te daban problemas de existencia las funciones que tenían un símbolo de raíz de orden par. Raíz cuadrada, cuarta, sexta. ¿Por qué? Porque para que una raíz de orden par exista, la cantidad subradical tenía que ser mayor o igual que 0. Recapitulando entonces, ¿cuál es el dominio de esta función? Entonces me voy a preguntar, ¿esta función tiene algún problema de existencia? Sí. En primer lugar, tiene un denominador que depende de la incógnita. No importa que sea un denominador adentro de un logarimando. Es un denominador al fin. Primer problema entonces, un denominador. Lo tomo y lo igualo a 0 para ver cuál es su raíz. Y en este caso sería el propio 0. Significa que si la x vale 0, este denominador se anula y como dividir por 0 no existe, no existiría nada del ejercicio. El segundo problema que tenés es que hay un logaritmo neperiano que tiene base e, 2,718. Para que un logaritmo exista, un logaritmo cualquiera, logarimando tenía que ser positivo. La base tenía que ser positivo y además distinta de 1. Cuando vos trabajás con logaritmos neperianos, que la base es e, ya sabés que es una base positiva y distinto de 1. Entonces, para que este logaritmo exista, te remitís a pedirle a su logarimando que sea positivo. Y entonces acá aparece una inecuación para resolver. Ya tiene un 0 a un lado, así que el siguiente paso es hacer ceros y signos de lo que está en el primer miembro. Como es un cociente, vas a hacer ceros y signos del numerador, denominador y luego cociente. Bueno, en el numerador, la raíz es -2. Como el numerador es un polinomio, acuérdense que la regla dice que arranco a la derecha con el signo del término de mayor grado. El término de mayor grado es positivo, arranco por un más. Paso por una raíz, cambio. En el denominador, la raíz es 0. Arrancás a la derecha con el signo del término de mayor grado, que es positivo, paso por una raíz, cambio. Luego bajo todo a un solo eje, que es el del cociente, ¿tá? Bajamos todo. Acuérdense que el valor que anule el denominador en el cociente no existe, y el signo por regla de signos. Más dividido más es más dividido menos da menos, menos dividido menos da más. Y acá te quedás con los mayores estrictos que 0. Ergo, para que nuestro logaritmo exista, tengo que estar a la derecha del 0 o a la izquierda del -2. Entonces, ¿cuál es el dominio de toda la función? Bueno, por un lado tenés que cumplir esto para que el logaritmo exista, y por otro lado tenías esto para que el denominador no se anulara. Si yo junto estas dos condicionantes, me queda en resumidas cuentas esto mismo, porque de acá ya está descartado el 0. Por eso escribo que el dominio de esta función, o sea, donde sí existe la función, será en el intervalo que va del menos infinito al -2 excluido, unión del 0 excluido al más infinito. Y ya esto me permite empezar en un croquis a marcar que hay una zona de no existencia comprendida entre el -2 y el 0. Acá hay toda una zona de no existencia, por eso lo tacho prolijamente. Y quiero que noten lo siguiente. Cuando ustedes están estudiando la existencia de una función logarítmica que no tiene el logarimando entre barras de valor absoluto, aparecen siempre zonas de no existencia.
Si el logarimando hubiera estado entre barras de valor absoluto, en lugar de aparecerte zonas de no existencia, te aparecen puntos de no existencia. Y eso ya lo habíamos marcado cuando estudiamos el dominio de las funciones, pero vuelvo a repetir para que lo vayan recordando. Muy bien, sigo. En el próximo punto me piden estudiar las ramas infinitas. ¿Qué era estudiar las ramas infinitas? Bueno, era estudiar cómo se va a comportar la función cuando la variable independiente, que generalmente es X en este caso, la variable independiente es la letrita que aparece dentro del paréntesis. Entonces, estudiar las ramas infinitas es estudiar el límite de tu función cuando la X se corra para el más infinito y después cuando se corra para menos. Con estos dos límites estudias cómo se comporta la función cuando te corres bien a la derecha o a la izquierda de tu dibujo. Bueno, empezamos por el límite de la función cuando X tiende a más infinito. O sea, límite de mi f de X cuando X tiende a más infinito. Si vos considerás todo esto como un paquete, esto es una expresión polinómica y la tendencia es infinita. Gobierna el término de mayor grado. Y como él tiende a más infinito, todo este paquete tiende a más infinito. Después, dentro de este logarimando, tenés expresión polinómica arriba y abajo. Te va a quedar infinito sobre infinito. Como va a ser generado por cociente de polinomios, lo vas a levantar tomando término de mayor grado arriba y abajo. Vas a simplificar y te va a dar 1. Así que esto es logaritmo de algo que tiende a 1, tiende a 0. Entonces, más infinito más 0, más infinito. ¿Qué pasa cuando X tiende a menos infinito? Algo parecido. Expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Como él va a tender a menos infinito, todo este paquete tiende a menos infinito. Acá apareció cortado, esto sería un menos infinito. Luego de nuevo acá infinito sobre infinito, generado por cociente de polinomios, lo levantabas tomando el término de mayor grado arriba y abajo, se simplificaba y te daba 1, y entonces el logaritmo de 1 nos daba 0, quedó cortado. Menos infinito más 0, menos infinito en total. Y ahí tenés las ramas infinitas, lo que se suele abreviar RIAs. Voy a las asíntotas. Y acá habíamos visto que para determinar asíntotas, más que nada asíntotas horizontales u oblicuas, porque las verticales en realidad ya salen en el dominio, vos tenías una tabla. A esa tabla de clasificación de asíntotas entro según lo que me da la RIA. ¿Tá? Así que si yo en un ejercicio te pido que clasifiques asíntotas y no te pedí antes que calcularas las RIAs, igual vas a tener que hacer las RIAs, porque si no tenés la RIA, no podés entrar a la tabla de clasificación de asíntotas. Esa tabla de clasificación de asíntotas la voy a tener que recorrer, por ejemplo, primero para el más infinito. En algún momento esa tabla me va a largar fuera, y cuando me largue fuera, vuelvo a entrar a recorrerla, pero ahora para el menos infinito. ¿Tá? Voy a empezar con el más. Entonces, como la RIA para el más infinito me dio infinito, la tabla te dice que tenés que calcular el M. No sé si están mirando la tabla ahora que estaba en el repartido teórico de asíntotas, ¿tá? Pero cuando la RIA, que es el paso 1, nos da infinito, no importa con qué signo, la tabla te dice que vas al paso 2, que es el cálculo del M. Bueno, el M no era más que el límite de f de x sobre x. Estoy para el más infinito. Así que voy a calcular ese límite, voy a respetar la altura de los símbolos. Por arriba del dividido va mi f de x, por abajo va la x. Y voy a separar esto en 3, o sea, es 5x sobre x, el menos 4 sobre x, y es el logaritmo sobre x. Así que, si querés todo esto junto, es lo mismo. Pero el logaritmo
dividido x es lo mismo que multiplicarlo por la inversa. Es lo mismo matemáticamente. Entonces acá te encontrás expresión polinómica, tendencia infinita, gobierna el término de mayor grado. Él tiende a más infinito, todo arriba tiende a más infinito. Y abajo lo mismo, expresión polinómica, tendencia infinita, tendemos a infinito. Infinito sobre infinito, indeterminado. Como es generado por cociente de polinomios, lo levanto tomando término de mayor grado arriba y abajo. Se van las x, me da 5. O sea que este primer paquete tiende a 5. Después es acá un número sobre infinito, 0, y esto era infinito sobre infinito. Levantabas tomando término de mayor grado arriba y abajo, se simplificaba y daba un 1. Logaritmo de 1, 0. Así que 0 por 0, 0. Y entonces te quedaba 5 más 0, 5. Y eso sería el m de mi futura asíntota oblicua. Pero si el m me da un número distinto de 0, la tabla me obliga a ir al paso 3. ¿Y cuál es el paso 3? Es el cálculo de la n. ¿Quién es n? Es el límite, estoy trabajando para el más infinito, de mi f de x menos m por x. Así que puse mi f de x y le quito m por x. La m te había dado 5. Acá se simplifican estos dos, o sea que tenés este límite para trabajar. Cambiás la x por infinito, acá adentro te queda infinito sobre infinito indeterminado, generado por cociente de polinomios, x sobre x, simplifico y me da 1, logaritmo de 1, 0. Y entonces es menos 4 más 0, menos 4, el valor de la n. Y entonces tengo asíntota oblicua de ecuación igual m por x más n para el más infinito. Y la tabla me largó afuera. Cuando la tabla te larga afuera, volvés ahora a entrar a la tabla con lo que te dio la ría para el menos infinito y empezás a recorrerla de nuevo. Te olvidás de lo que hiciste para el más infinito. Y bueno, acá estoy de nuevo en la misma. Como la ría para el menos infinito me dio infinito, no importa cuál sea el signo, la tabla me dice que vaya al punto 2, que es el cálculo del m. Así que respetando la altura de los símbolos, f de x por arriba, x por abajo, otra vez separo esto sobre esto y esto sobre esto. Acuérdense que logaritmo sobre x es lo mismo que escribir el logaritmo por 1 sobre x. Eso es para que no te quede tan voluminoso hacia abajo. Es lo mismo como lo quieras escribir. Bueno, acá era infinito sobre infinito indeterminado, era generado por un cociente de polinomios, término de mayor grado arriba y abajo, se van las x, me queda un 5. Y acá esto tendía a 1, ya lo vimos muchas veces, logaritmo de 1 es 0, y esto era un número sobre infinito, 0. 0 por 0, 0, así que es 5 más 0, 5. El m me dio lo mismo que me había dado para el más infinito. No es obligación que te dé lo mismo, ¿Tá? Acuérdense. Como la m me dio un número distinto de 0, la tabla me dice que vaya al punto 3, que es el cálculo de la n. Cambio la f de x por lo que vale en mi caso y le quito m por x. Otra vez se cancelan estos dos términos, me queda menos 4 más el logaritmo. Esto acá adentro tendía a 1, logaritmo de 1 era 0 y te quedaba solo el menos 4. Así que en este ejercicio me dio la misma asíntota para el menos infinito que para el más. Ergo, sería una sola asíntota oblicua que va a atravesar todo el dibujo y a la cual, cuando te corras hacia el más o hacia el menos infinito, la función va a tender a pegarse. ¿Tá? Pero se va a arrimar lo más que pueda, pero nunca va a llegar a cortarla ni tocarla cuando te corras hacia los extremos.
Y bueno, ese sería entonces a grandes rasgos lo que pedía este ejercicio. ¿Está? Entonces, hasta acá hemos repasado todo lo que habíamos visto de ramas infinitas y asíntotas que ya habíamos estado discutiendo en clases anteriores. Esto complementaría un poco como para que puedan terminar el repartido. Y ahora voy a empezar con continuidad. ¿Está? Acá les dice, otra vez vuelvo a repetir, sería 23 de junio para ustedes, segunda parte. ¿Está? Y vamos a empezar con el tema de continuidad. No sé si habrán visto que yo ya les habilité en la plataforma la nueva carpeta de continuidad y coloqué dentro de esa carpeta, en realidad dentro no, debajo, porque no cierro la carpeta hasta que hayamos terminado todo, les coloqué un montón de material que ya tienen para empezar a estudiar. Siempre estudiar los materiales que son subidos en el orden que me los subieron, porque están, justamente se los coloqué en el orden cronológico. ¿Tá? Entonces, arranquen en el primer PDF, lo abren, lo estudian, otra vez lo escribí con palabras como si estuviera hablando en la clase, creo que está entendible, pero cualquier cosa consultan a través del foro que se les habilitó. Muy bien. Vamos a empezar primero por el concepto intuitivo. ¿Qué entienden ustedes por función continua? Algo ya habíamos estado hablando. ¿Cuándo una función sería continua? Bueno, y habíamos dicho que la idea que tenemos intuitiva del concepto de continuidad es que una función es continua cuando yo puedo hacer la representación gráfica de la misma sin necesidad de levantar el lápiz de la hoja. Por ejemplo, una función lineal es continua. Vos podés hacer el trazado de la recta sin levantar el lápiz de la hoja. Una función cuadrática es continua. Puedo hacer el dibujo de esa parábola sin levantar el lápiz de la hoja. ¿Tá? Entonces, esa es la idea intuitiva que tenemos de continuidad. Pero a veces necesitamos ser un poco más formales, más puntillosos a la hora de determinar si una función es continua o no. Por ejemplo, en un punto. ¿Por qué? Porque a mí me puede parecer del dibujo que yo puedo hacer el trazado de una gráfica sin levantar el lápiz de la hoja, pero cuando me pongo a ampliar la escala del dibujo, hacer una especie de zoom con ese dibujo, veo que realmente capaz que había algún puntito por donde yo tenía que pasar levantando el lápiz de la hoja para luego volver a entrar, y entonces la función no era continua. Entonces a veces puede ser un poco engañoso solo de una representación gráfica tratar de decidir si la función es continua o no. Y entonces aparece una definición, obviamente, más formal, que ustedes van a encontrar en el PDF que tienen en la plataforma, pero que yo acá rescaté para empezar a trabajar en los ejercicios prácticos. Y acá aparece la definición formal de continuidad en un punto. ¿Cuándo una función f de x va a ser continua en un punto de abscisa x igual a a? Bueno, la definición formal es esta. Para que una función sea continua en un punto de abscisa x igual a, va a tener que cumplir 3 requisitos. Primero, que el a pertenezca al dominio de la función. Ergo, va a tener que existir f de a. Segundo, va a tener que existir el límite de la función cuando x tienda a a. Y nosotros ya hemos venido utilizando un teorema que establece que para que este límite exista y sea finito, van a tener que existir, ser finitos e iguales, sus dos límites laterales. Y por último, vamos a pedirle que el límite de la función cuando x tiende a a, que va a coincidir entonces con el valor de los límites laterales, sea igual al f de a que aparecía en el primer requisito. ¿Tá? Entonces hay que cumplir con estas 3 condicionantes
para decir formalmente que una función es continua en un punto. Bueno, vamos a ver cómo utilizamos ese concepto en la resolución de un ejercicio. Fíjense que acá me dan una función f de x partida, el separador de zonas es 2, y me piden que yo calcule el parámetro alfa que aparece en esta función, está acá, sabiendo que la función es continua en 2. ¿Está? Bueno, muy bien. Si la función es continua en 2, fíjense que el 2 es el separador de zonas. Muchas veces los puntos que son separadores de zonas en una función partida son los puntos conflictivos, donde de repente a mí generalmente me puede surgir la duda si la función es continua o no. Bueno, acá me afirman que la función es continua en ese punto de quiebre de tu función partida. Así que si la función es continua en este punto, va a tener que cumplir en ese punto con estos 3 requisitos. Antes de empezar con el detalle de la explicación, vamos a irnos a la otra videoconferencia porque esta se nos va a cortar. Así no cortamos la explicación. Vamos para la otra.